Él realmente eso no le llama la atención. Así que lo paso a saludar. Noel, ¿cómo estás? Noel Leal, desde Caracas, Venezuela. Bienvenido una vez más a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Bienvenido, Noel Leal. Buenas noches, Noel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmen Cecilia. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Ok, te voy a conectar. Esto va a ser así para que la gente pueda entender y todas las preguntas que quieren hacerle a Noel, Caracas TV Internacional por YouTube. Suscríbanse para que puedan conversar con él. Tengo una cámara para mí que está volando, ¿verdad? Que es mi cámara que está al lado derecho, izquierdo de ustedes, y yo los voy a poder leer en esta cámara para poder interactuar con Noel. Así que bienvenido, Noel, a Políticamente Hablando. Es un placer tenerte. Noel está en Caracas y nosotros estamos en Nueva York. Noel, ¿cómo estás? Bien, Carmen Cecilia. Muy buenas noches a todos. Bueno, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ok, Noel, lo primero que te voy a decir, y es por la razón que quiero conversar contigo y mi público quiere conversar contigo. ¿Cómo tú ves la gira del presidente socialista Juan Guaidó, que se voló la barba en Venezuela, llegó a Colombia, se fue para Europa, regresó para Estados Unidos y hoy todavía no ha sido recibido por el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump? Pero ya la semana que viene o a final de esta semana, él dijo que regresaba a Venezuela. Dime tu opinión y por qué Donald Trump no se reuniría con él. Bueno, la gira como tal es parte del teatro y la necesidad de volver a reconectarse y comprometer, generar, porque hay una cosa muy importante dentro de la gira, que es la generación de compromisos hacia su persona. Entonces, cuando esos compromisos internacionales ya no recaen en la idea de Venezuela, sino recaen en la idea de la persona de Guaidó, se hace bastante más complicado el poder salir de Guaidó. Y seguirá siendo entonces parte de la carga de este inmenso error que ha sido este asunto de la presidencia interina y todo el error que ha sido desde la elección de la Asamblea Nacional en el año 2015. Ok, llegamos a lo que importa, el presidente Trump. El presidente Trump es un personaje muy especial, y es un hombre que está bastante claro en muchísimas cosas, pero es un hombre también impulsivo, directo y pragmático. Por supuesto que hay somos 200 cosas de Guaidó que hacen que No se escucha. Trump, aló, Se escucha. lo siento. Ajá, puedes abrir un poquito, puedes hablar un poquito más fuerte. Puedo hablar un poco más fuerte, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, ahora te escucho. Ajá, entonces quedamos con el presidente Trump, que es impulsivo, Exacto. es especial y... Bueno, el presidente Trump es un personaje muy especial. Él quiere medir más cuál es la eventual reacción que pueda tener un personaje que en el fondo él sabe que no va para ningún lado. Entonces, no sería raro que el presidente Trump lo recibiese. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una particularidad muy especial en el manejo de las relaciones internacionales. Hay un punto que es bien importante tener en cuenta de esto. Trump tiene en uno de sus más importantes aliados a nivel internacional al presidente Netanyahu de Israel. Cuando el presidente Netanyahu de Israel el año pasado no pudo conquistar de manera definitiva la presidencia y por eso tiene que ir a una nueva tercera ronda electoral, Trump fue tan claro y enfático en decir que los Estados Unidos es amigo de Israel, no del presidente de turno. Entonces, siendo un aliado de la importancia particular como lo es Netanyahu. Entonces, la foto como tal, si se da, es bueno que el país tenga consciente que no tendría la más mínima importancia. Ok, ¿se da o no se da esa entrevista con Trump? Porque déjame decirte que esa sería, yo como no escondo nada, no me interesa, no podemos negar cómo se desbordó los venezolanos y los españoles en España. Claro. Y en las diferentes paradas que hizo el presidente Guaidó, por cierto, rodeado por los inmorales, estoy hablando de Freddy Superlano, de Luis Florido
de Vergara, el que tuvo problemas con lo que pasó con la ayuda humanitaria en Colombia, pero no logran reunirse ni dicen que se van a reunir con el presidente Trump, que yo me imagino que es el punto que ellos están buscando, porque si no, cuando llega a Venezuela va a ser la burla de Diosdado Cabello y por supuesto de Maduro, que no se reunió con Trump. Es necesario esta reunión con Trump para que cierre con broche de oro. Sí, él necesita esa foto para cerrar con broche de oro. Yo en lo particular espero que no se dé desde el principio, como siempre expliqué, para mí la juramentación era uno de los peores errores. Yo pedía que no se juramentara, todo el país quería que se juramentara, igual que como hay gente que se volcó en Miami o en España a la idea de esta visita de Guaidó. Esto es simplemente malo para Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando se le está brindando algo de legitimidad a lo que no tiene legitimidad, como la Asamblea Nacional, que es un aparato que no tiene legitimidad alguna, lo que nosotros tenemos es un retroceso general. Entonces, todo el esfuerzo que se puede ir haciendo para decirle la verdad al mundo sobre lo que sucede en el país, se pierde, deja de tener algún tipo de importancia. Por eso es que, más allá, y es un punto que es importante, despersonalizar esto. Y yo quisiera que el país se enfrentara a esta realidad y se acerque a comprenderla. Guaidó llega a ese puesto porque le tocó ser el presidente de la Asamblea Nacional. Por ese cargo, en esta última etapa, pasaron Diosdado, Ramos Jalú y Omar Barbosa. Entonces, imagínense que ese fuese su representante. No es Omar Barbosa por una cuestión menor a 5.000 votos, porque sería el turno de un nuevo tiempo. No es Freddy Guevara porque está en una embajada. Y no es Luis Florido porque hubo que salir de él dentro de la imagen de Voluntad Popular en ese momento, porque la imagen que transmitía Luis Florido era algo realmente vergonzoso. Pero ellos estuvieran gritando presidente Florido, presidente Guevara o presidente Barbosa o cualquier otro que le hubiese tocado dentro del aparato político asqueroso de la Asamblea Nacional, el cual llevaron al poder la gente con su voto en el año 2015. Lo primero que tienen que entender que si el guiado está reunido con este tipo de gente y la gente rechaza a ese tipo de gente, es que no tiene otra gente con la cual reunirse. Porque eso es la Asamblea Nacional, esa es la estructura de oposición que ha logrado vestir de democracia esta desgracia todos estos años. Esto es lo que han hecho posible que usted con su voto contribuyese a la destrucción de Venezuela. Porque eso hay que ponerlo claro. Aquí no llegamos de gratis, esa oposición contó con la venia, la voluntad y el afecto de la gente que vota, firma y aplaude. Pero definitivamente, perdóname que te diga esto, Noel, pero ellos insisten en un camino electoral. Claro. Sabemos que no pueden haber elecciones sin cese de la usurpación. Sabemos el compromiso que tienen los Estados Unidos, que no quiere a Maduro allí. Y sabemos el compromiso de los venezolanos, que lo que quiere es que termine este horror, este genocidio. Entonces, ¿cómo lo terminamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución según la visión de Noel Leal? Mira, la solución siempre ha sido la misma, está en el fuero interno de cada venezolano y todos lo sabemos en realidad. El asunto es que por supuesto no podemos solos y necesitamos ayuda. ¿Cómo logramos contribuir para que esa ayuda se pueda dar? El primer paso es no ofreciéndole al que nos pueda ayudar como interlocutor a alguien que simplemente viene a hundirnos, que es el reflejo de lo contrario, que es el reflejo de lo que está mal. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya llamado al venezolano a vestir de democracia esto, es el principal culpable. Aquí no es el asunto, que es importante que la gente lo tenga claro, de que esta gente por lógica se iba a robar hasta la ayuda humanitaria. Era lógico que se la robaran. Habían hecho que el país votara en tiranía y votara en un sistema electoral que lo que hacía posible es que el proceso comunista fuese cada vez penetrando más a la estructura venezolana. Lo hicieron de manera consciente y el país repitió y fue consecuente con ello. ¿Cómo se logra entonces el cambio? Lo primero es desconociendo a esa estructura. Si nosotros no desconocemos de manera formal a esa estructura va a seguir haciendo lo imposible porque la gente vuelva a votar, porque la gente vaya al matadero electoral, porque la gente de alguna manera, con alguna trampa, con algún tipo de maquillaje, legitime como democracia este proceso. Eso es bien importante, lo dijo el mismo Guiado el sábado. Él dice en su perorata de que el régimen ha intentado acabar con la democracia. Quien crea que en este país existe democracia, después del fin de la pseudodemocracia, después de la entrada en vigente de la Constitución de 1999,
es alguien que tiene reales problemas o simplemente es un cómplice. Posiblemente es. Un cómplice. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué le dices enviado? Es el enviado. Presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino de Venezuela. Mira, desde el principio, desde el mismo día que apareció en la palestra política, lo califiqué como el guiado. Él no es nada, es la nada. Él está puesto allí desde el principio, ¿no? Vuelvo a repetir, el turno le tocaba a Voluntad Popular, al partido de Leopoldo López. No podías poner a Freddy Guevara, no podías poner a Luis Florido, y te sacaste al tercero que tenías en la lista. ¿Y tú qué crees? ¿Que Leopoldo es tan irresponsable como para decir, sí, Guaidó, tú puedes? No, chicos. Entonces, él es el guiado, y guiado por una estructura tan grande que el país no lo termina de entender. Aquella ley el estatuto de transición. El estatuto de transición convirtió a lo que es la presidencia de la República, que es un acto personalísimo, en un gobierno colegiado. Y la gente aplaudió. Entonces, el guiado le queda hasta grande. Fíjate una cosa, Noel, qué interesante lo que me estás diciendo. Mira, vamos a hacer una pequeña historia de nuestra Asamblea Nacional. En el 2014, 14 millones de personas votaron por esa Asamblea Nacional. Y se están agarrando, se están agarrando de eso para decir que si en ese momento fue bueno, porque en ese momento no lo va a hacer. ¿Podrías explicarle por qué no fue bueno ni en ese momento ni en ese? No es bueno porque el principio es una inmensa mentira. Porque si se acepta que participaron 14 millones de personas, significa que el chavismo tiene 7 millones de votos. Porque la oposición sacó 7 millones de votos. Entonces, si el chavismo tiene 7 millones de votos, no podemos decir que el acto absurdo de la Asamblea Constituyente es ilegítimo, como lo es, como no tiene ningún tipo de base, no tuvo legalidad alguna, no hubo participación electoral alguna, y menos en la reelección de Nicolás Maduro. Pero si aceptamos esos 14 millones de votos, significa que el sistema electoral es limpio, que hay una paridad de fuerzas, como decía Maduro, hay una mitad mayoritaria y una minoritaria. Ese festival de pendejada ha sido avalado cada vez que se dice que existen 14 millones de votos que respaldan esa Asamblea Nacional. Por lo tanto, es que yo insisto que de raíz, en este país no existe absolutamente nada que cuente un mínimo de legitimidad. La Asamblea Nacional cuenta con la misma legitimidad con la que cuenta Nicolás Maduro. Siempre piensa en eso a la hora de decir que Guaidó es su presidente. Bueno, y entonces, ¿por cuántas asambleas nacionales conoces tú? Porque a la vista normal hay 2 asambleas y 2 presidentes. La Asamblea Nacional resulta ser que le dan un palo cochinero, entre comillas, y vemos a Luis Parra, increíblemente, por ejemplo, a Franklin Duarte, que me ha asombrado mucho cómo saltó la talaquera, y estos 18 diputados que vendieron el alma al diablo por 40 monedas de plata, o sea, traducidos en el dinero de ahora, $750,000. ¿A cuál de las 2 asambleas tú te refieres? Disculpa. A la que la gente cometió el terrible error de haber votado en el año 2015. Es decir, de donde salieron todos esos diputados. Donde está un Luis Parra, donde está un Guaidó, donde está un Luis Brito, donde está un Ramos Alum. Todos vienen del mismo sitio. Por eso es que me gusta mucho recordar aquel decreto de Carmona en el año 2002 cuando se cierra la Asamblea Nacional y después la gente empezó a darse golpes de pecho. ¡Ay, cerraron el templo de los diputados! Eran los mismos diputados. Era un lugar donde Cilia y Maduro eran diputados, donde Julio Borges y Ramos Alú eran diputados. Había que velar por aquello. Hay que velar por esto, por favor. Es que es una cosa, ok, pero es lo que tenemos y es lo que ahí está el error. Ahí está el error. Es lo que ahí está el error. Ahí está el error. El país tiene que desconocer, igualito que como decidió desconocer al régimen de Maduro, igualito como decidió desconocer el chavismo, el país tiene que aprender a entender que gobierno y oposición son la misma cosa, y hasta que no los desconozca por completo no vamos a poder avanzar. Esa izquierda carnívora, esa izquierda vegetariana están matando a Venezuela en todos los sentidos, y lo hacen de manera consciente, sincronizada y perfectamente ejecutada desde 1998. Es muy importante que la gente entienda. AD puso de candidato al Farucero, por Dios, y Copec puso Irene. No entienden todavía el chiste, no están viendo cómo le hicieron la cama a Hugo Chávez. ¿Qué creen? ¿Que el cuento del colaboracionismo empieza ahorita, en el 2014?
No vale. El país ha sido destruido de una manera coordinada para imponer el socialismo, para dejar al país ahora bajo la asquerosa lápida del chavismo. Y es tan sencillo como eso. Si no entendemos que aquello es lo mismo y no lo desconocemos de una sola vez, nos vamos a seguir enterrando como nación. Bueno, voy a cambiarle un elemento a lo que tú acabas de decir. Y resulta ser que los Estados Unidos dicen, bueno, Maduro es imposible que esté allí, pero Maduro no sale. Pero los Estados Unidos van y hacen un corte quirúrgico y sacan a Maduro y a la caterva de delincuentes que lo acompañan. No quedamos con Guaidó y lo mismo. Sí, por eso es que es terrible esta situación. Sí, mira, Guaidó, por eso es que es tan importante entender y despersonalizar. Maduro no es el problema. Diosdado no es el problema. Es toda una estructura. Y entonces cuando la gente quiere limpiar de la oposición a Ramos Alú o a Julio Borges, no, es lo mismo. Vinieron de lo mismo, tienen la misma estructura, son de pensamiento socialista. Su ejecución es de izquierda vegetariana para el sostenimiento de la izquierda carnívora. Lo que estamos viendo no tiene ningún tipo de cambio. Fíjate, hace años yo explicaba que por distintos comportamientos del venezolano promedio, hasta el año 2015-2016, Capriles había hecho muchísimo más daño que Rosales en su momento, pero la gente seguía enfrascada en Rosales y todavía Capriles ganaba aplausos. Guaidó ha hecho muchísimo más daño que Capriles y todavía gana aplausos. El asunto es que es el país el que no termina de entender que nada de lo que en algún momento lo llamó a votar, a legitimar este aparato, a tratarlo como democracia, la imposición de una tiranía comunista, es bueno para el país. Entiendan una cosa, aquí hay dos alternativas con respecto a todo el que hizo eso. O es cómplice o es pendejo. Entonces, ¿para qué te sirven? O es cómplice o es pendejo. Aquí estoy anotando, porque quiero decirte algo. Capriles no hace mucho destruyó a Guaidó. Capriles destruyó a Guaidó. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Con qué? Te pongo un ejemplo. ¿Perdón? Te pongo un ejemplo. Ajá. ¿Tú ves a Maduro hablando pestes de Michelle Bachelet? Sí. ¿Importa? ¿Y? ¿Importa? No, eso no importa. ¿Tú crees que ese es el pan nuestro de los comunistas? Exacto. ¿Y se hacen cariñitos después de espalda? Lo mismo. Lo mismo. O sea que voy a decirte algo. La cosa está mala y se va a poner peor. Porque muchos venezolanos, sobre todo, ya empezaron. Voy a decirle a la gente que tengo muchas preguntas sobre la mesa para mi querido Noel Leal, pero todas no las puedo hacer. Así que el director está escogiendo una que otra para poder nosotros no perdernos la conversación con Noel. Noel, mira, la situación está en que si nosotros logramos lo del 20 de mayo, que la población no fue a votar, y ese mismo pueblo ignora y se entera realmente que el gobierno, la tiranía y Guaidó es lo mismo, ¿cuál es la tercera vía para ti? Bueno, cada vez que se genera algún tipo de vacío político, ese vacío debe ser llenado. Y es ahí en donde de verdad como nación estamos en deuda. Por eso es que es el peligro real en el que estamos. Al no haber construido, al no haber dado al país un espacio para la generación de una alternativa, el país volcarse constantemente como veleta a ir detrás de lo que le pongan en alguna pantalla de televisión o se lo lleven a través de este esquema de la Asamblea Nacional o a través de lo que es la MUT o los degeneradores de opinión constante. Al llevarle cada uno de estos instrumentos al país, lo que han hecho es bloquear la posibilidad de que nazca una real alternativa. Y ahí hoy es en donde viene precisamente el peligro. Cuando una nación como los Estados Unidos, en el caso particular del presidente Trump, quisiese de verdad ayudar a la salida de este problema, no le queda más que fortalecer a la sociedad de cómplices existente. ¿Por qué? Porque todavía nosotros como nación estamos en deuda para haber ofrecido lo correcto, una alternativa real de gobierno. Si no se ofrece esa alternativa real de gobierno, por supuesto que lo que tendremos es la continuidad de la izquierda vegetariana, dejando al país en una debilidad impresionante, con una estructura comunista acechando, que cuenta con millones y millones de dólares en su haber y que cuenta con mucha gente adoctrinada, con mucha gente
que está convencida, lamentablemente, de que vivir generando los 100 Vietnam que soñó el Che es una cosa correcta. Entonces, es muy importante que el país entienda el riesgo de haber seguido vistiendo de democracia esta payasada y el haber legitimado a gente que no tiene el más mínimo comportamiento ideológico correcto frente a una tiranía comunista. No lo tienen porque al final vienen de la misma raíz del socialismo. No se pueden despegar de ello. No quieren hacerlo. Entonces, si el país no termina de comprender que tiene un gran problema y el problema es ideológico, si el país no termina de avanzar en comprender ese problema y así poder identificar quienes bajo esa corriente han hecho posible este desastre, el país no va a poder avanzar. Dime una cosa, yo quiero preguntarte algo más. ¿Qué te parece la tercera vía que está representada por los militares que están en la frontera con Brasil y los que están en Colombia, y los que están en Ecuador y los que están en Perú? ¿Cómo te parece la reunión y la acción de los militares que están en el exterior, que dicen que lo único que le hace falta es logística? Hay dos cosas. La primera, no existe tercera vía. Gobierno y oposición es lo mismo. Eso es una vía. Una vía que nos lleva al fracaso. Ahora, las alternativas. Y vamos al punto de este asunto de los militares que están en las fronteras. El otro día se lo intenté decir como consejo frente a una pregunta en otro programa. Usted no le habla a la comunidad internacional con un fusil en la mano. Es un error grande. Usted no habla cargando una Biblia de la teología de la liberación. Es un error grande. Eso no se hace. Usted... No, espera un momento que no te soy, perdóname que se metió una llamada, perdón. Dijiste que hay cosas que no se deben hacer. Usted nos presenta un video con un fusil en la mano. Hablándole a la comunidad internacional, entonces, eso no se hace. Eso es un grandísimo error. Entonces son errores que no son de... Mira, si son errores de principiantes, ok. Si son errores de gente que no conoce la política, ok. Pero parecieran cosas que están hechas precisamente para alejar. Espera un minuto, Noel, espérate. Porque quiero decirles a todo el mundo que Noel Leal está en Caracas. ¿Sí? No le entendí nada. Aquí estoy. ¿Puedes repetir desde el punto de fusil en la mano es un graso error? Es un error, Carmen. Tú no puedes plantearte, presentarte Okay, más como fue ese video hacia la comunidad internacional con un fusil en la mano. Ahora, eso es inocencia. Si todavía eres inocente para entender el proceso político real y cómo se hacen las cosas en política, eres un peligro. Piensa primero lo que vas a ir haciendo en cada uno de esos pasos. 2, el mensaje. Si eres una persona de fe, por favor no aparezcas con una Biblia de la teología de la liberación cerca. Entiende que eso nos puso aquí. 2, entiende un punto principal. Esta ridícula constitución, este librito ridículo, esa constitución es la camisa de fuerza que nos tiene aquí. Es el látigo que utiliza la tiranía, es la mampara que utilizan los cómplices de esta desgracia para poder mantener al país encarrilado, ahí metidito siempre hacia el próximo matadero electoral. Entonces, si tu argumentación está con el fusil en la mano hablando de la comunidad internacional, si tu argumentación está en base a esta constitución, señores, por ahí no es. Eso tampoco sería una vía alternativa. Maduren su mensaje, entiendan cómo expresar el mensaje correcto si de verdad van por el camino correcto. Dice Maduro y dice Diosdado que hay 4 millones de milicianos. Tú partes de la idea, como yo, de que él ha hecho esto de los milicianos precisamente para poner al frente 25.000 cubanos, rusos y chinos que están dentro de Venezuela. Más allá. Fortalecer la milicia desde el principio. Lamentablemente, lo que fue el Ejército Libertador decidió devenir en una milicia revolucionaria. Entonces, fortalecer el aparato de la milicia va a ir destruyendo la estructura de la Fuerza Armada como conocemos.
todo Chávez comenzó con un aparato desintegrador de los pilares que monta, que hacen posible la Fuerza Armada. Y entre ellos va acabando con el orden jerárquico tan necesario dentro de esa institución. Colocarle a una estructura como la milicia el mismo nivel que tiene nuestros componentes tradicionales de las Fuerzas Armadas, lo que va haciendo es que el orden jerárquico se termine de perder, generando una gran montonera, una anarquía que deja de entender a la ley y nada más atiende al líder que represente el espacio que fue otorgado porque bien se lo abrogó o porque levanta las banderas de aquel líder supremo. Cuando se pierde la lógica de cada una de estas cosas, son hechas con toda la intención, porque si algo tiene historia en el mundo es cómo funcionan los ejércitos, de manera vertical y con orden. Cuando usted incorpora un elemento como la milicia y lo equipara a la estructura, lo que viene es a poner fin de manera total a la Fuerza Armada y nuclear el aparato en un solo ente pretoriano al servicio de la tiranía. Imagínate, o sea, la cosa está, según tu visión, más complicada que sancocho cruzado. Está bien complicada. Es muy complicada. Porque tú estás basando la solución, mira, tú estás basando parte de la solución en el pueblo. Y el pueblo es un pueblo diezmado. Diezmado por el hambre, diezmado por la salud, diezmado totalmente. Porque en Venezuela todos los días tú abres los ojos para resolver el problema de la comida. Entonces, ¿cómo contamos con ese pueblo para que cambie la dirección del país? Constantemente lo vivo diciendo, el asunto no es el pueblo, el asunto es una vanguardia que mande el mensaje correcto para que las distintas vanguardias de uniforme y de civil puedan encontrarse con los socios que nos puedan dar la salida, las herramientas para solucionar el problema. Por supuesto que parte del proceso revolucionario es hacer que la gente pase hambre, que la gente se pierda, que la gente esté tan ocupada en sobrevivir que no piense en cómo vivir. Es la base del elemento del proceso revolucionario. Entonces eso es lo que le permite penetrar realmente y conquistar a la sociedad. Al empobrecerla, al hacerla absolutamente dependiente, vas haciendo toda esa jaula en la sociedad. Por eso es que esto nunca depende de grandes mareas sociales. Depende de que esas vanguardias se interconecten frente al mensaje único, claro, y hacia un avance directo con el socio necesario. El resto, como desde el principio, es paja. Voy a decirte algo. Tú acabas de hablar de vanguardia. Yo vivo en los Estados Unidos y hay gente maravillosa en el exterior. Puedo nombrar de Adriana Vigilanza, por ejemplo, una abogada muy querida y que ha trabajado mucho por la libertad de Venezuela. Y otras personas que tenemos en común, en amistad tú y yo. El problema de nosotros, que tenemos un pensamiento muy parecido al tuyo, es que no podemos llegar a esta gente que nos puede ayudar, porque nos bloquean. Nos bloquean. ¿Cuántas veces le he tocado yo, la puerta a Marco Rubio, a Mario Díaz Balart, a la Casa Blanca? No Carmen Cecilia Pérez, un grupo de personas. No me vean a mí. Mira el que está detrás, gente que tiene mucho más trayectoria que yo. Y dicen que a los únicos que reconocen es a la gente como, por ejemplo, al embajador, a Tarre, a los interlocutores del actual presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la novia, que barre, que toca, que trama tienen. Entonces, ¿cómo avanzar? Lo primero está en desconocerlos. Lo primero está en desconocerlos, Carmen Cecilia. Lo primero está en eso. Como la gente cometió el terrible error de haber votado, después cometieron el terrible error de haber firmado, y después cometieron la salvajada de salir a aplaudir el chiste. Por supuesto, ese chiste tiene legitimidad. Tiene una legitimidad que se lo da la gente, que no existe dentro del aparato político real, no existe dentro del voto, no existe dentro de nada de eso. Se lo ha dado la gente
con ese impulso en la calle, lo que vimos en España, lo que vimos en Miami. Cada vez que la gente se vuelca detrás del chiste, por supuesto lo blindan. Y al blindarlo retrocedemos como sociedad. Y las mismas vanguardias no pueden avanzar en ese camino. Hay cosas que la gente debería de tener ya claras y sentarse sobre ellas. No es tiempo de volver a hacer consultas, no es tiempo de volver a preguntar, el país quiere. No, nada de eso, porque nada de eso, uno, ni tiene carga legal alguna, aparte de que costaría una cantidad de millones que deberían de ser usados para otra cosa, para conseguir el lobby correcto, para poder tocar las puertas. Y sobre todo es el envío del mensaje correcto. El mensaje correcto debe incluir de una vez el desprendimiento de esta Constitución. Mientras la gente quiera hacer su argumentación política para el fin de esta desgracia dentro del marco de la Constitución de Chávez, lo que hace es blindar esta desgracia. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con la posición de la doctora Blanca Rosa Mármol de León de un plebiscito? Ni un poquito. Igualito que tampoco estaba de acuerdo cuando ella quería poner una constituyente, o cuando Leopoldo la quería poner, o cuando Badoer la quería poner. No se hace eso. Usted está en una tiranía. Entiendan ese primer punto. Usted está en una tiranía. La tiranía controla, siembra, destruye. Usted no puede hacer nada que tenga el más mínimo viso o juego democrático cuando se encuentra dentro de un proceso revolucionario. Aquí hay una pregunta de Nora Cecilia que dice, ¿por qué la gente insiste en llamar dictadura a esta tiranía? ¿Cuál es la diferencia? Es gigantesca y creo que lo hablamos en la primera oportunidad que estuvimos juntos. La política en realidad no cambia, evoluciona, pero sus bases no cambian. Entonces, vámonos a la antigua Roma y entendamos lo que es eso. En Roma se declaraba cada cierto tiempo la necesidad de un dictador. Gracias a las leyes y los estatutos romanos y a la existencia de un senado sano, relativamente sano, se le otorgaban poderes especiales de dictador por un periodo específico a alguien, para que se encargara de poner orden por encima aún del mismo senado. Poner orden. ¿Por qué es necesario poner orden? Porque vino una tiranía que deprimió al Estado, lo acabó, lo minó, lo socavó, lo destruyó, lo desordenó. Hizo una revolución. ¿Qué es lo que es necesaria? Una dictadura que ponga el orden. La gente cree que cualquier gobierno de fuerza es dictadura. No. La tiranía es propia para el desorden del Estado, para destrozarlo, para vivir lo que estamos viviendo, y la imposición de un hegemón. Las dictaduras son propias para la reconstrucción de ese Estado. Las dictaduras pueden volverse tiranías, sí, cuando existen los vicios propios de un proceso donde todo el poder recae en eso. ¿Dónde está la suerte? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde está el cambio? En el proceso ideológico, precisamente. Una dictadura de derecha hasta electoralmente puede salir. Una tiranía de izquierda jamás en la historia. Contestada tu pregunta, Nora, muchas gracias por comunicarte a través de YouTube en Caracas TV Internacional con este excelente expositor del caso venezolano, que cada vez que lo invito rompe los moldes. Noel, el tiempo me acosa, como digo yo. Quiero que le digas a toda la gente, los que son venezolanos porque este programa es un programa internacional que se escucha en las plataformas europeas, latinoamericanas y centroamericanas. ¿Cómo hacemos para resolver en Venezuela la parte del desconocimiento, no solamente de la Asamblea Nacional y de la narcotiranía, porque es lo mismo, sino darle reconocimiento a personas de vanguardia que puedan romper esa ventana? ¿Cómo logramos hacer esa fórmula para que este año podamos salir de esto? Que lo veo, y perdóname que te diga esto, y se lo diga a la gente, si seguimos en el mismo camino, veo eso muy difícil. ¿Sí? Y ahí lo dijiste, esa es la fórmula, desconocimiento y reconocimiento de la alternativa. Para reconocer la alternativa, piensen en el fenómeno ideológico, piensen qué ha hecho esa estructura que se ofrezca como alternativa. Piensen qué ofrece y cuál es su entendimiento del problema político real. No el problema de que, ay, sí, mira, este es un problema de una alcantarilla. No vale. El problema es país, soberanía, narcotráfico, terrorismo.
Los problemas reales que abrió esta puerta, este infierno que vivimos, es el socialismo. Entonces identifiquemos bien eso para poder desconocer y reconocer un nuevo espacio para el desarrollo de Venezuela, para entender que el futuro de Venezuela pasa después de una herida que viene a sanar la inmensa herida que ha generado el socialismo. Si nosotros no entendemos que lamentablemente se ha sido altamente irresponsable, que se ha jugado de una manera cruel con el futuro de Venezuela, con el presente de Venezuela, y se ha permitido que se mancille el pasado de Venezuela, si no reconocemos eso y que eso se logró en un perfecto vals de gobierno y oposición, no vamos a poder encontrar la salida a esto. Bueno, yo te propongo que sigamos denunciando, sigamos conversando y sigamos diciéndole a la gente hasta el cansancio cuál es el camino. Lo has dicho claramente aquí y yo estoy de acuerdo. Yo soy de las que pienso que caída y mesa limpia, y que venga gente que realmente quiera trabajar por el país, que entienda lo que es el concepto de funcionario público, y que un funcionario público debe tener dignidad, respeto, moral, y no esa cantidad de chusma que hay, que son llamados diputados. Porque cuando hay una elección real y verdadera en Venezuela, Luis Florido, ese Superlano, el que está allí en la Embajada de Chile, Freddy Guevara, y sus secuaces, más nunca podrán volver a ser políticos. No, le quedó grande ese palco. Es que no es que le quedó grande. Ese es un punto que es importante. Están ahí para esto y lo han hecho bien. Te perdí. Te perdí y no te escuché. A ver, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí. Ellos están para... El problema es que nosotros elegimos a esta gente. Ahí está. Esa es la cuota de responsabilidad que yo siempre le pido al país que entienda. El país tiene que sumirse frente a la realidad de lo que estamos viviendo. La oposición no es nada sin el esfuerzo ciudadano. El esfuerzo ciudadano es el que ha hecho posible esto. Por eso siempre insisto, cuando explico, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, asuma su cuota de responsabilidad, porque esa oposición que hoy representa y ostenta su voz es porque usted se la dio. Así es. Alguien te está diciendo aquí, y con eso voy a cerrar porque de verdad que estoy sobre el tiempo. Noel, ¿tú estás dispuesto a salir de Venezuela y asumir esa vanguardia? Gracias. Mira, no es cuestión de salir o no de Venezuela, es cuestión de que de verdad se quieran hacer las cosas. Tiene que existir de verdad la plataforma, la apertura para esa vanguardia. Tiene que existir una carpintería previa que vaya haciendo los contactos, los enlaces, y tiene que existir todo eso, porque si no, al que pongan a asumir esa vanguardia, se va a quemar de inmediato, porque el aparato que tiene a la izquierda para hacer destruir imágenes, para destruir gente, es realmente grande. Si se quiere hacer las cosas bien, las fórmulas están allí, se saben, son harto conocidas dentro del aparato político. Nada más hay que tocar las puertas claves y exactas, y se puede construir el aparato necesario. Desde aquí, desde afuera. El asunto es hacerlo de manera efectiva, teniendo consciente un objetivo: recuperar al país para construir una nación. Recuperar al país para construir una nación. Con eso me despido, Noel Leal. Muchísimas gracias. Sabes que estás súper invitadísimo en mi espacio una y otra vez, todas las veces necesarias, para que la gente entienda que tenemos que ponerle un parado a eso. Y la gente de vanguardia como tú puede estar en Caracas, en Venezuela, en cualquier parte del país, y los que están afuera unirse, porque lo que estamos más unidos que nunca, porque todo el mundo quiere un pedacito. No entiendo qué magia pueda tener esas sillas que se imponen, esas sillas de poder, antes que un país que vemos todos los días morir. Acaba de decir el presidente de el Colegio de Médicos que se morían 15.000 pacientes diarios en los hospitales de nuestro país, que son 300 más 7.000 ambulatorios. Eso nos llevaría a una cuenta de 545.000 muertos al año. Bueno, en unos años acabaron con todo el mundo. Con todo.
a punta de enfermedad. con todo. Entonces lo importante es Con entender todo. que todo lo podemos recuperar porque Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela libre. Muchísimas gracias. Quiero felicitar, saludar a las personas